Hace 8 días comenzamos entonces a conversar sobre la defensa que hace Pablo en ese caso específico, en que estos judíos que llegaron a Galacia estaban atacándolo y estaban diciendo que él no era un apóstol y que él se había nombrado por cuenta propia y que él no había recibido su mensaje de Dios, sino que lo recibía de hombres o que se lo había inventado, etc. Comenzamos esa primera parte de esta defensa y hoy vamos a terminarla. Hace 8 días nos enfocamos en 3 versículos, versículo 10, 11 y 12, en donde hay como una especie de defensa general. Y hoy vamos a conversar sobre una defensa muy particular que hace Pablo, porque se concentra en esa defensa en su autobiografía. Pablo nos explica lo que le pasó. Pablo parte de 3 periodos fundamentales de su vida espiritual. Pablo parte de acontecimientos que giraron alrededor de su conversión, acontecimientos anteriores a esta conversión y acontecimientos posteriores a su conversión. Y en función de relatarnos esos acontecimientos que pasan antes, en y después de su conversión, pues nos presenta prueba de que el mensaje que él recibió efectivamente viene de parte de Dios. Por eso, esta es una defensa autobiográfica. Este es un relato en el que Pablo nos está presentando sus credenciales autobiográficas y a partir de ellos está haciendo defensa de su apostolado. Vamos entonces a leer el texto para que comencemos a conversarlo. Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 24. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Como ven, Pablo aquí nos está contando su vida, nos está contando su historia, nos está contando quién era él antes de conocer a Jesús, nos está contando qué pasó en el momento de su conversión y nos cuenta qué fue lo que hizo inmediatamente y en los años siguientes a su conversión. Y nos presenta su vida, nos presenta su autobiografía para, para que entendamos a partir de los acontecimientos de su vida que efectivamente el mensaje que él predica es un mensaje que viene directamente de Dios y que por lo tanto esto otro que estaba viviendo a la iglesia de Galacia eran distorsiones, había que salir de ello porque el verdadero evangelio era aquel que él les había predicado inicialmente y sobre el cual había establecido estas iglesias en la región sur de la provincia de Galacia. Comencemos con ese periodo antes de su conversión. Esas cosas que nos narra Pablo, que él era antes de conocer a Cristo. Versículos 13 y 14 dicen,
porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un judío y aquí nos está hablando de su experiencia en el judaísmo antes de conocer a Cristo. Puede que estos judaizantes y algunos que se dejaron engañar en la iglesia de Galacia creyeran que Pablo lo que estaba haciendo era predicar un mensaje que había recibido antes de su conversión, porque recuerden que Pablo es reconocido como un hombre muy bien formado en el judaísmo. Pablo es un hombre de buena educación, es un hombre que, como ya hemos mencionado, fue educado a los pies de Gamaliel, que era el maestro de mayor prestigio, el rabino de mayor prestigio en la época. Y entonces, lo primero que quiere hacer Pablo es dejarnos claro que nada de lo que él está predicando lo aprendió en esa sabiduría o en esos conocimientos que alcanzó antes de conocer a Cristo. Es muy probable que la gente se confunda y diga, es que Pablo es un excelente escritor, no en vano, pues escribió todas estas epístolas del Nuevo Testamento. Pablo era un hombre que tenía facilidad de palabra, Pablo era un hombre de letras, y entonces muy probablemente gran parte de lo que predica lo conoció allá, antes de. Pues estos dos versículos que escribe Pablo tienen la plena intención de dejarnos muy claro que nada de lo que él predica lo conoció antes de conocer a Cristo. Y por eso nos empieza a dar pruebas de lo que él era antes de su conversión. Lo que quiere hacer es mostrarnos que aquello que él era, que la clase de hombre que él era antes de conocer a Cristo, no tiene ninguna relación con el mensaje que ahora predica. Y entonces aquí nos está describiendo la posición que alcanzó, las actividades que realizaba antes mientras estuvo en el judaísmo. Nos lo está presentando como una prueba negativa. Vean las cosas que dice. Ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Y a qué hecho de su conducta se refiere? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo, siendo celoso de la tradición de mis padres. Vean que nos está colocando ahí enfrente todo lo que él había alcanzado, una posición de prestigio en el judaísmo, las actividades que realizaba, era celoso y asolaba a la iglesia en gran manera, y las presenta como una prueba negativa, porque lo que finalmente quiere decir con esto es que el mensaje de gracia, el evangelio de gracia que ahora predica, de ninguna manera se fundamentaba en las creencias que él tenía antes en el judaísmo, ni se fundamentaba en las circunstancias de su vida, en lo que él había aprendido en su vida pasada. Nada en su vida de no convertido, nada en su vida anterior a conocer a Jesús suministró la fuente de la verdad que ahora proclamaba. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de lo que fue Pablo antes de conocer a Jesús? Nos dice que había sido un judío de primer orden, legalista. En términos de legalismo, pues aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Cumplió con todas las normas de la ley, fue circuncidado al 8º día, como decía la ley. Era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín. Nos dice que en cuanto a la ley se consideraba fariseo. Acabamos de estudiar el Evangelio de Juan y ustedes recordarán cómo constantemente hablábamos de los maestros de la ley, de los sacerdotes, de los fariseos, y hablábamos constantemente acerca de las críticas duras que Jesús hacía a este fariseísmo. Eran algunos que de manera legalista querían imponer cargas sobre los demás, pero ni ellos mismos eran capaces de llevarla. Jesús, como le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso?
que por fuera parecen blanquitos, por fuera parecen limpios, pero por dentro son unos sepulcros, por dentro se están pudriendo, porque quieren aparentarle a la gente una religión, delante de la gente se portan de X manera. Jesús utilizó muchos ejemplos. Recuerden aquella vez en donde dice, no sean como los fariseos que les gusta orar en público en la mitad de las plazas para que todos los vean. Jesús, Jesús constantemente nos mencionaba que los fariseos eran aparentones, eran aquellos que querían hacer muchas obras para agradar a Dios, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Se esforzaban. Recuerden que muchos de los fariseos que fueron a llevar a Jesús ante Poncio Pilatos no entraron en la casa de Pilato porque, porque les daba miedo contaminarse antes del día de reposo. Estaban constantemente vigilantes a ver dónde no se contaminaban, estar puros, ritualmente hablando, pero en su corazón pues no pensaban en los demás. En su corazón no pensaban en ayudar al otro, en su corazón no pensaban en amar y en hacer de ese amar al prójimo como a sí mismo la regla básica, y a Dios sobre todas las cosas. Estaban más ensimismados en cómo cumplir cada uno de los parámetros de la ley. Pablo era fariseo. Antes de conocer a Jesús, Pablo era fariseo. Incluso era un fariseo tan extremo que dice él mismo en la carta a los Filipenses que tenía un celo tal que se consideraba un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero aparte de eso dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, se consideraba irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que no era simplemente un pelele que quería dárselas de muy fariseo, que quería dárselas de muy cumplidor de la ley, sino que él haciendo una autoinspección, precisamente decía, en cuanto a la ley, soy irreprensible. Él después diría, claro, en estas cartas en el Nuevo Testamento, que no hay uno solo justo, pero cuando él mismo en la carta a los Filipenses dice que en cuanto a la ley era irreprensible, nos está queriendo decir que con plena sinceridad él intentaba guardar en la mayor medida posible todos los puntos de la ley, que era escrupuloso con ese cumplimiento fariseo. Ese era Pablo antes de su conversión. La vida de Pablo antes de su conversión estaba centrada por completo en la ley y en la tradición de los padres, que ya miraremos qué es. Para Pablo, que en esa época se llamaba Saulo de Tarso, el concepto de la gracia era extraño. El concepto de yo no soy capaz de ganarme la salvación, no hay nada en mí que pueda tener los créditos necesarios como para comprar mi salvación, y finalmente la salvación es un favor inmerecido. Ese asunto de lo que es la gracia, de lo que él después escribe en cartas, como en todas las cartas, pero en algunas muy particularmente claro, como en la de carta a los Efesios, ese concepto que después explica con tanta pasión el evangelio de la gracia, el inmerecido evangelio de la gracia, Pablo no lo conocía. Ese era un concepto totalmente extraño para la religión que practicaba Pablo como fariseo, como judío legalista. Él era un judío e intentaba ser el mejor judío posible en cuanto a la ley irreprensible, pero el concepto de la gracia le era extraño. Y eso nos lo deja muy claro. Nos lo deja claro precisamente para que entendamos que nada de lo que predica ahora, nada de lo que predica ante las iglesias de Galacia, nada de lo que dejó aquí contenido en el Nuevo Testamento, tiene como fuente u origen algo que haya pasado antes de su conversión. Esto a pesar de que la gracia es la base de los pactos de Dios con el hombre, porque la gracia la vinimos a entender cuando Jesús nos habló claramente, pero
los pactos de Dios con el hombre, es decir, los pactos del Antiguo Testamento, también son por gracia. Tanto el pacto antiguo como el nuevo pacto son por gracia de Dios. Pero la mayoría de los judíos habían perdido de vista esa gracia mucho tiempo atrás. Y en lugar de la gracia depositaron toda su confianza en sus propias obras, en su propia bondad, en sus propios méritos. Y depositaban en ello su esperanza, la capacidad que tenían de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Y eso también se aplicaba a Pablo. Pablo era un judío que llevaba un estilo de vida en el judaísmo, intentando que su esperanza de agradar a Dios estuviera totalmente acentuado en sus obras, que esto es totalmente opuesto al evangelio de gracia que él ahora proclama. Y es muy claro con dos aspectos que nos quiere poner en la mesa, sobre la mesa, que nos muestran que su conducta anterior es una evidencia de que carecía completamente del fundamento de la predicación del evangelio. Lo primero es que yo perseguía la iglesia, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese primer punto de conducta nos está diciendo es que lo que ellos proclamaban no tenía nada que ver conmigo. Para mí eso era una amenaza a la religión de mis padres y entonces la perseguía. Vean que de entrada nos está diciendo que no es que no conocieran nada del evangelio, porque él conocía la iglesia de Cristo y así no le hubiese llegado una versión totalmente diáfana, clara del evangelio, pues conocía algo, por distorsionado que fuese, tenía un conocimiento previo del evangelio y ese previo conocimiento del evangelio le hizo darse cuenta que eso que ellos proclamaban no dejaba lugar a la justicia por las obras, que eso que ellos proclamaban excluía la legalidad del judaísmo. Y por esta razón le parecía que eso era una herejía y por esta razón procuraba destruir a todos los que creyeran en el evangelio de la gracia y a todos los que lo enseñasen, a todos los que lo predicaban. Y entonces perseguía a la iglesia. El lenguaje que utiliza es muy interesante porque es un lenguaje vívido, es el lenguaje de alguien que lo vivió. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ese lenguaje que nos muestra la hostilidad que él mismo recuerda. Es como si él estuviese recordando esa época y los términos que utiliza describen la hostilidad con la que actuaba. Utiliza la primera expresión es perseguía sobremanera. Perseguir sobremanera es que esa es mi intención constante, esa es mi intención continua, esa es mi intención persistente. De manera constante quería hacerle daño a la iglesia, de manera persistente. No es que una vez me encontré con alguien predicando X distorsión y me pareció una herejía y quise destruir eso. No, perseguir sobremanera esa era mi intención continua. Yo constantemente estaba intentando destruir a esa supuesta iglesia cristiana. Pero aparte de decirnos que la perseguía sobremanera, nos dice que la asolaba. Y ese término asolar es un término que se utiliza, es la imagen de cuando un ejército de soldados arrasa con una ciudad entera. Cuando pasan los soldados por una ciudad y violan a las mujeres, matan hombres, niños, mujeres, incendian lo que quedó después de saquear las pertenencias que se quisieron llevar. Eso de pasar por la ciudad y hacer de todo, esa es la palabra asolar. Y esa es precisamente la expresión que utiliza aquí Pablo. Yo perseguía a la iglesia de Dios sobremanera y la asolaba. Es decir, en términos de intensidad, quería destruirla totalmente como queda destruida una ciudad después de que pasa el ejército enemigo. Y en términos de frecuencia, esa era mi pasión constante, esa era mi
mi labor constante. Frecuentemente e intensamente yo estaba determinado a destruir y a extinguir por completo esa iglesia. Si ustedes ven, Hechos de los Apóstoles nos da algunos textos, algunas historias que nos permiten ver que Pablo aquí no estaba exagerando, que Pablo aquí no estaba diciendo nada que no fuera verdad. Voy a leerles algunos textos para que todos tengamos alguna idea de quién era Pablo antes de su conversión, es decir, de quién era Saulo de Tarso. En Hechos, en el capítulo 8, nos dice que ese Saulo, después del martirio de Esteban, porque recuerden que Saulo estaba ahí presente cuando lapidaron a Esteban, que era uno de los diáconos de la iglesia, lo mataron a pedradas. Pablo estaba allí parado y consintió que lo mataran. Después de esa muerte de Esteban, Saulo, dice Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean que a veces uno cree que las palabras son una imagen exagerada de lo que se quería decir, pero ese término asolar tiene todo que ver con esto. Pablo no solamente era quienes estaban predicando en lugares públicos, no. Él entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Luego, en el capítulo 9 de Hechos, nos dice que tal vez un año después, más o menos, de la muerte de Esteban, capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en este camino, es decir, en el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Era tal su intención que se fue delante de las autoridades, se fue ante el sumo sacerdote y le pidió cartas, es decir, le pidió autorización legal para poder tomar presos a todas las mujeres y hombres que profesasen este camino, que profesasen esta fe. Pero luego, el capítulo 26 de Hechos nos dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cuando ya los tenía en la cárcel o cuando los tenía en las sinagogas, no solamente se quedaba contento con ello, sino que los obligaba a blasfemar, muy seguramente amenazándolos, poniendo en riesgo sus vidas o torturándolos, los forzaba a blasfemar contra ese Dios en el que decían creer. Y dice él mismo, estaba tan enfurecido contra ellos que los perseguía aún en ciudades extranjeras. No le bastaba que ellos huyeran, sino que se iba hasta allá a seguir persiguiéndolos. Esa era la conducta de Pablo antes de conocer a Dios. Incluso utiliza un término muy interesante y es, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Obviamente en ese momento él no consideraba que esa era la iglesia de Dios. Luego fue que entendió que el título de esa iglesia era la iglesia de Dios. Y ni siquiera habla de la iglesia de Jesús, sino que subraya que no se trata de un grupito aislado que pertenecía a Jesús. No, subraya que quien le haga oposición a ese grupo no solamente se está oponiendo a Jesús, subraya la idea de que el que se opone a esa iglesia, cuya cabeza es Jesús, se opone a Dios mismo. Subraya la idea de que esa es la iglesia de Dios. Subraya la idea de que no es que se levantó un maestro llamado Jesús y yo perseguía a la iglesia de ese tal Jesús. No, aquí ya nos habla concretamente que se dio cuenta que la iglesia que él perseguía era la iglesia de Dios.
que aquel movimiento al que se estaba oponiendo era el de Dios. El segundo aspecto que nos presenta de su vida anterior y que nos permite entender que él no tenía un fundamento previo del evangelio antes de su conversión es el celo que tenía por el judaísmo tradicional. Nos dice en el versículo 14: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Él aventajaba a los otros judíos. Si se comparaba con los otros fariseos, él aventajaba a los fariseos. Era un tipo que se había acostumbrado a sobresalir. Y en ese tema de ser legalista y de ser fariseo, también sobresalía. Yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, nos dice. Yo no era cualquier judío del montón, no. Cuando se trataba del judaísmo, yo era uno de los mejores. Yo era uno de los que con más ahínco intentaba cumplir todos los parámetros que el judaísmo me establecía. Eso es muy importante, porque hay algunos que en este caso, en el contexto histórico de este texto, afirmaban que Pablo estaba distorsionando el evangelio para hacerlo más sencillo, para hacerlo más asequible, para hacerlo más fácil de cumplir. Le estaba bajando la vara al evangelio para sentirse más cómodo con él y para ganar seguidores, para hacer más famoso su nombre. Pero por el contrario, cuando llegamos a este versículo, nos damos cuenta que Pablo no habla de la gracia porque no tuviera la determinación necesaria para vivir el judaísmo como el judaísmo lo exigía. Claro, sabemos que por mucho que se esforzara, nada de lo que hiciera podía comprarle su salvación, porque el único sin tacha alguna es Jesús, y era el único que podía entregar su vida en favor de nosotros. Todos los demás hemos pecado y entonces la paga del pecado es la muerte. Pero desde los parámetros establecidos para el judaísmo, él aventajaba a los demás. Era mucho más celoso de las tradiciones de los padres, dice, de las tradiciones de mis padres. ¿Qué significa aventajar? Aventajar es avanzar cortando obstáculos. Aventajar es abrirse camino, como cuando uno se abre camino en una montaña, en medio de la vegetación. Él estaba acostumbrado a que si se le presentaban obstáculos, él abría camino, él era capaz de sacar la cabeza, él era capaz de aventajar a los que venían detrás. Y dice que era celoso de las tradiciones de sus padres. Con eso de las tradiciones de mis padres, se refiere a ese cuerpo de enseñanzas orales sobre el Antiguo Testamento, de las que hablamos también hace 8 días. Hay un cuerpo de enseñanzas orales en el Antiguo Testamento que no son la Torá, que no son la autoridad, no son la ley como tal, pero llegaron a tener la misma autoridad que la ley. Eran enseñanzas orales, eran interpretaciones de los rabinos acerca de la ley que hasta cierto momento fueron orales y luego fueron escritas, y hoy en día son consultadas como un cuerpo de autoridad. Comúnmente se conoce como la halajá, y es una colección de interpretaciones de la Torá. Eso no es la ley mosaica, sino que eso es lo que se conoce como las tradiciones de los padres. Allí había una acumulación de regulaciones religiosas, morales y ceremoniales. Es muy probable que a veces cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta que hay leyes que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico y le dice, toma tu lecho y anda, después nos encontramos con que no se podía levantar el lecho en el día de reposo. Después nos encontramos con que los fariseos están acusando a Jesús y al ex paralítico porque está cargando su lecho y no se podía. Y cuando uno se va para el Antiguo Testamento, uno dice, pero ¿en qué parte dice que uno no puede cargar un lecho, no puede cargar una camilla en el día de reposo?
pues resulta que ese tipo de leyes no las vamos a encontrar en la ley, en lo que los judíos llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese que es nuestro Pentateuco, para ellos era la Torá o la ley. Ahí no vamos a encontrar eso. Ahí vamos a encontrar un asunto genérico en términos del planteamiento de la ley mosaica, que es santificar las fiestas, guardar el sábado. Ahí vamos a encontrar la necesidad de guardar el sábado, pero de ninguna manera vamos a encontrar allí la regulación específica al respecto de que teníamos, por ejemplo, que estaba prohibido cargar el lecho, o al respecto de que, por ejemplo, estaba prohibido amasar, que es otro de los asuntos por los que juzgan a Jesús, porque tomó lodo, escupió en la tierra, hizo lodo, lo amasó y lo puso en los ojos del ciego. Y cuando amasó ese lodo, lo hizo en el día de reposo. Y entonces los fariseos lo juzgan porque no cumple el día de reposo por amasar. Ese asunto de dónde dice que amasar es incumplir la ley, dónde dice que cargar el lecho es incumplir la ley, no lo vamos a encontrar en la Torá o en el Pentateuco. Lo vamos a encontrar en las tradiciones orales. Lo vamos a encontrar precisamente en el halakha, que son las tradiciones de los padres, las interpretaciones rabínicas de la ley. Eso es a lo que se refería Pablo. Y esas son las interpretaciones que traían un montón de regulaciones. Recuerden que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Decían, por ejemplo, que uno no puede oprimir un botón en el día de reposo. Ustedes, algunos, si tienen la oportunidad de ir a un barrio judío ortodoxo o a Israel, se encontrarán con cosas como estas. En YouTube a mí me interesa mucho la cultura judía, y entonces a veces busco videos sobre los judíos ortodoxos porque me genera cierta curiosidad saber cómo viven. Y hay un video de un joven que logra entrar a la casa de un judío y dice que estuvo muy de buenas porque todos los que conocemos algo de los judíos sabemos que son muy cerrados y que no dejarían entrar a su casa a un no judío. Pues él iba pasando por un barrio judío en Estados Unidos y era día de reposo, todos estaban en sus casas, nadie había salido, y un judío sale y le pide que por favor entre. Necesita pedirle un favor, y el favor que necesita pedirle es que le organice la temperatura del aire acondicionado, porque en el día de reposo está prohibido para ellos oprimir botones. Entonces, es muy interesante porque pues eso nos dio a muchos que vimos y muchos que verán el video, la oportunidad pues de conocer un poco cómo era la casa de ese judío ortodoxo, algo ahí rápido porque fue una entrada muy rápida, pero él después explica que no crean pues que es que dejan entrar. Fue un asunto totalmente circunstancial y tenía que ver con esa necesidad que tenía aquel judío de que oprimieran esos botones para esto. Esto no lo estoy diciendo en términos despectivos ni de crítica, de ninguna manera. Lo que estoy mencionando es para que entendamos a qué se refiere Pablo con este asunto, con este asunto de las tradiciones de mis padres. Cuando él dice, era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, y no dice celoso de la ley, sino de las tradiciones de mis padres, vean que él separa y dice claramente hay algunas cosas que son la ley y hay otras que son interpretaciones excesivas que se ha hecho, y eso a él le llama, a eso él les llama tradiciones. De manera pues que esto era un cúmulo de regulaciones religiosas, esto era un cúmulo de regulaciones morales, legales, ceremoniales, muy difícil de comprender y muy difícil de cumplir. Contenía muchos detalles sobre interpretaciones a esa ley
que ni aun los eruditos rabínicos más estudiosos lograban dominar eso, ni siquiera, no solamente en términos de interpretación, sino particularmente de conducta diaria. Era totalmente difícil cumplir con todo lo que allí decía. Pero entre más complejo era cumplir eso, mayor era el celo de los judíos legalistas en intentar cumplirlo, en venerarlo y en propagarlo. Pues aquí lo que nos está diciendo Pablo es que él, en su vida anterior, como fariseo devoto, fue superado por muy pocos, porque no solamente intentaba cumplir la ley, sino que era celoso de las tradiciones de los padres. Imagínense, pues, un hombre en esa condición mental y emocional, un hombre que era tan radical en eso que creía en el judaísmo, que perseguía a muerte a la iglesia. Muy seguramente era un hombre que no era fácil que cambiara su manera de pensar. Es muy probable que Dios era el único que podía alcanzarle, que podía hacer cambiar de forma de pensar a Pablo, y lo hizo. Con la alusión a estas dos características, a que era perseguidor de la iglesia y a que era tremendamente celoso de la tradición de los padres, pues él lo que está haciendo es mostrarnos que antes de su encuentro con Cristo, él no tenía nada que ver con este evangelio. Que antes de su encuentro con Cristo, él no tenía ninguna preparación para entender las verdades del evangelio, y mucho menos para aceptarlas y proclamarlas. No tenía nada que ver con el evangelio de gracia. La gracia era un concepto totalmente ajeno a su manera pasada de vivir y a su manera pasada de pensar. Ahora nos habla entonces de qué pasó. Sabiendo que él vivía y pensaba de esa manera, ¿qué pasó? Y nos va a hablar entonces del momento de su conversión. Dice el versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. En ese pedacito nos está diciendo qué pasó, cuál fue el hecho que cambió todo, cuál fue el punto de inflexión de esa manera pasada de vivir y de pensar y lo que vendría después. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que a Dios le agradó, Dios quiso y apartó a Pablo desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. ¿Qué quiso Dios Padre? Quiso revelarle al Hijo, revelarle a Jesús, a Pablo, para que él lo predicase entre los gentiles. Nati, tienes prendida la cámara. Eso fue lo que le plació a Dios Padre, revelarle por gracia el Hijo a Pablo para que lo predicase entre los gentiles. Aquí Pablo entonces nos está diciendo que no fue sino hasta que Jesús lo confrontó en el camino a Damasco que él pudo responder a la verdad del evangelio. Solamente cuando Pablo se encontró con Jesús en camino a Damasco, él pudo entender que Jesús, aunque fue muerto y aunque fue sepultado, ahora estaba vivo. Porque solamente un Jesús resucitado le pudo haber dicho directamente: soy yo Jesús a quien tú persigues. Recuerden que en el camino a Damasco, Pablo narra que hay una luz intensa que lo tumba y que él pregunta quién eres y que una voz le respondió: soy Jesús a quien tú persigues. Ahí se dio cuenta que ese Jesús del que hablaban aquellos que él perseguía, sí, había sido muerto, sí, había sido sepultado, pero estaba vivo. Ninguna
Ninguna otra explicación había para eso que él había visto, para eso que él había escuchado. Y no había ninguna explicación o influencia humana que pudiera haber hecho que Saulo diera ese giro tan tremendo en su vida. Solamente Dios. Hasta ese punto de su vida, él había arrasado con todos los obstáculos que se le pusieran enfrente. Recuerden que dice, yo aventajaba a mis contemporáneos. Él estaba acostumbrado a sacar pecho y a ir delante de los demás. Hasta ese punto, todos los obstáculos que tenían enfrente los había arrasado. Le ponían tradiciones de los padres más difíciles y él intentaba y aventajaba a los demás en su cumplimiento. Pero ahora había pasado algo que había cambiado de manera radical su manera de pensar, que generaría un giro total en su vida. Y es que agradó a Dios revelarme a su Hijo. Vean que lo dice de una manera muy clara, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso, cuando fue la voluntad de Dios, cuando fue el tiempo, pongámoslo en los términos que queramos, cuando Dios quiso, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso fue lo que cambió todo. Yo no cambié, yo no predico esto por lo que aprendí a los pies de Gamaliel, por el celo que tenía como judío legalista. Yo no predico eso por nada diferente al momento de mi conversión. Hubo un momento en mi vida al que Dios Padre le agradó revelarme a su Hijo. A Dios Padre le agradó en un momento específico, pero dice, Él me había apartado desde el vientre de mi madre. Pablo está diciendo que no tomó la iniciativa en su proceso de elección para ser salvo. Pablo está diciendo, no es que yo fuera más inteligente que los demás y entonces me di cuenta, a diferencia de los otros judíos, yo sí me di cuenta que ese era el Mesías. Pablo no está diciendo, yo me puse a estudiar las profecías del Antiguo Testamento y me di cuenta que esas profecías solo tenían cumplimiento en la persona de Jesús y entonces lo reconocí. Pablo está diciendo que él no tomó la iniciativa para su proceso de elección, de ser salvo. Pablo no tomó la iniciativa para acercarse a Jesús. Pablo no tomó la iniciativa para ser parte de la iglesia. Pablo mucho menos tomó la decisión de ser un apóstol. Pablo fue llamado por gracia, cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando a Dios le agradó revelarme a su Hijo, me llamó por su gracia. Yo no tuve nada que ver, yo no tomé la iniciativa. Ahí ese asunto de aventajar a los demás no me sirvió de nada. Ahí ese asunto de haber sido más estudiado y más estudioso que los demás no me sirvió de nada. Yo fui llamado a la salvación por gracia de Dios, por voluntad divina. Luego en Primera de Corintios también nos dice, yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Eso no tiene nada que ver con mi elección ni con mi voluntad. Lo primero que nos habla de su conversión fue voluntad divina. Fuera de eso, hay una frase tremenda. Me apartó desde el vientre de mi madre. Esa frase me apartó se refiere al propósito electivo de Dios. Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y utiliza una figura muy interesante porque cuando nos habla del vientre de la madre nos está diciendo de que antes de que Pablo siquiera hiciese algo, no es porque Pablo era mejor que los demás, ni porque fuera más bueno, ni porque fuera menos malo. Antes de que él tan siquiera hiciese algo, antes de que fuera tan siquiera capaz de considerar una decisión al respecto, desde que estaba en el vientre de la madre, había sido apartado por Dios. Aquí Pablo nos está diciendo de una manera tajante que nadie se salva
y nadie es llamado a ejercer ningún servicio en la iglesia si no es por voluntad divina. Jesús, en el Evangelio de Juan que estudiamos hasta hace poco, fue reiterativo en ello. El Padre, los que vienen a mí son los que me da el Padre. Los que vienen a mí son los que trae el Padre. Nadie viene a mí si no es el Padre quien lo trae. Nadie viene a mí por voluntad propia, es el Padre el que lo trae. Vean que exactamente eso está diciendo aquí Pablo. Yo no vine por voluntad propia, el Padre me llevó a Jesús. Cuando agradó a Dios Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me reveló al Hijo. Es el Padre quien lleva a Jesús. Nadie es salvo y ni siquiera nadie ejerce una función en la iglesia, un ministerio por voluntad divina, por voluntad propia. Es todo por voluntad divina. Dios apartó a Pablo para la salvación y para el apostolado, no porque demostró capacidades para ser un líder o escritor excelente. Claro, Dios se vale de nuestros talentos, que Él mismo es el que nos los da. Pero aquí Pablo está yendo más allá. Por eso es que nos dice desde el vientre de mi madre, porque si uno habla del Pablo que fue educado a los pies de Gamaliel, entonces uno dirá, claro, es que Dios quería un tipo bien formado, tal cosa. Pero Pablo se va más allá. Y Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Está diciendo, es que cuando Él me apartó yo no tenía la capacidad de ser líder. Y cuando Él me apartó yo no era un escritor excelente. Y cuando Él me apartó yo no era un trabajador arduo y resuelto. Ese Pablo había sido apartado y consagrado por Dios aún desde antes del vientre, desde antes de salir del vientre de su madre. Mucho antes de que pudiera dar evidencia del desempeño que tendría en el futuro, fue apartado. Y esta expresión de ser apartado desde el vientre no es una expresión nueva. Cuando uno revisa la palabra, esta no es la primera vez que uno se encuentra con ella. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, haciendo alusión al Antiguo Testamento, Pablo mismo nos explica que Jacob, el que después le fue cambiado el nombre por Israel, Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, del que toma su nombre el pueblo de Israel, Jacob fue escogido sobre su hermano Esaú antes de nacer. Si leemos, por ejemplo, la carta a los Romanos, Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, dice así: no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amén y a Esaú aborrecí. Recuerden que Jacob y Esaú eran gemelos. Esaú era el primogénito, la heredad de Isaac recaía, o la promesa alcanzaba, era a Esaú, y este Esaú, recuerden que fue el que vendió su progenitura por un plato de lentejas, y entonces la bendición de Isaac recayó fue sobre Jacob, y por eso la línea de sucesión Abraham, Isaac, recae sobre Jacob, que no era el hermano mayor, era, a pesar de que eran gemelos, era el menor. Pero Pablo en Romanos nos dice que la elección de Jacob fue desde el vientre de la madre, y lo dice claramente, no habían hecho ni aún ni bien y mal para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Pero fuera de eso, si nos vamos, por ejemplo, a los profetas, en Isaías 49, Isaías nos dice que fue escogido desde el vientre de la madre. Isaías 49:1, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria.
Luego, si nos vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, desde antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese fue el mensaje que le dio Dios a Jeremías en su llamamiento. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el Nuevo Testamento, el último profeta bíblico, que es Juan el Bautista, pues también fue llamado antes de su concepción, también antes de que fuese concebido, fue llamado con un ministerio específico. Fue llamado a ser el precursor o el que antecedía al Mesías. Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, desde antes de que fuese concebido, ya se le había dado un rol específico, ya había sido llamado como profeta y como precursor del Mesías. Desde el vientre de la madre recibió el Espíritu Santo. Pablo aquí se estaba comparando con estos hombres, estaba comparando su apostolado con estos grandes hombres de Dios, no en términos soberbios de codearse con ellos, sino estableciendo que así como el de ellos, su llamado era por completo obra de Dios. Así como Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, Jacob, fueron elegidos desde el vientre de sus madres, así revela Pablo, fui elegido yo, y cuando le agradó a Dios, me llamó por gracia y me reveló al Hijo. Agradó a Dios revelar al Hijo a Saulo de una forma única y directa. En el capítulo 9 de Hechos nos dice cómo se lo reveló. Ustedes muy seguramente ya conocen la historia. Nos dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No fue por intervención humana, no fue con intermediarios, fue una revelación única y directa. Imagínense cuán directa debió haber sido que Pablo, con todo lo que hemos dicho, con la clase de hombre que era en términos humanos, con su disposición y voluntad, con su carácter, incluso con, con el soporte o con la ayuda que tenía desde las autoridades, porque ni siquiera era un hombre cualquiera en términos sociales, sino que tenía que tener una reputación y una posición social. No cualquiera va delante del sacerdote y pide cartas para ir a apresar a aquellos. Muy seguramente tenía respaldo de las autoridades judías. Pues este hombre,
que tenía ese respaldo, que tenía ese carácter, que se jactaba de tener más celo que los demás, que se jactaba de aventajar a sus contemporáneos, este hombre escuchó una voz del Señor y temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció de inmediato que estaba delante de Dios. Y la única respuesta posible cuando uno está delante de Dios es el temor y el temblor en términos santos, en términos de entender delante de quién se está, entender que estoy delante del creador del universo. Y cuando se entiende delante de quién está, pues lo único que se puede hacer es rendirse totalmente y rendir la voluntad. Eso es lo que hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De aquí para atrás estaba haciendo lo que yo consideraba. De aquí para atrás estaba haciendo lo que yo quería. Tenía celo, iba y mataba, iba y apresaba, iba y pedía autorizaciones para llevar estos a la cárcel, los hacía blasfemar en las sinagogas amenazándolos, los perseguía, consentí la muerte de este. De aquí para atrás yo hacía. Cuando se encontró con Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo después da algo más de detalles sobre su conversión. En algún momento le tocó dar testimonio ante el rey Agripa, y ahí, en ese testimonio, da algunos otros detalles de ese primer encuentro con Jesús. Dice que después de que Jesús se identificó como Señor, después de que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, el Señor le dijo: levántate y ponte sobre tus pies para que porque para esto he aparecido ante ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Según estos detalles extras que nos da en el capítulo 26 de Hechos, que es el testimonio delante del rey Agripa, cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús, de una vez le dijo: yo me he aparecido a ti con un propósito, y es para hacerte ministro, testigo de estas cosas que has visto. Y no solamente de estas, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Y sabemos que Pablo tuvo muchas visiones después. Jesús mismo le reveló muchas otras cosas. Para que vayas entonces como mi testigo, como mi mensajero al respecto de las cosas que has visto. Si ustedes ven, traje a colación ese extra, esa información extra que revela, esos detalles extras que revela Pablo en su testimonio ante el rey Agripa, porque en ese testimonio hay algo interesante, y es que liga el llamado a la salvación, el conocer a Jesús, con el llamado a servir. En el primer relato simplemente nos dice que Pablo, temeroso y tembloroso, le dice: ¿qué quieres que haga? Y le dice: ve, entra a la ciudad y allá se te dirá qué debes hacer. Pero en el segundo relato, dándonos un poco más de información, nos dice el propósito: yo me he aparecido a ti con este propósito, no para que te quedes con todo esto que estás viendo, sino para que vayas y lo testifiques delante de otros. El propósito con el que se le apareció Jesús a Pablo es doble: es que le conociera, ser salvo, pero al mismo tiempo es un llamado a servir, para que le predicase ante los gentiles. Dios no llama nunca a una persona solo a la salvación, sino también al servicio. Nosotros somos salvos, y al momento de ser salvos
somos constituidos como testigos, y un testigo es el que habla de aquello que otro hizo, de aquello que otro es. Y nosotros somos testigos del Salvador, hablar de lo que Él hizo en la vida de otros y en nuestra vida, de lo que Él hace en la vida de otros y en nuestra vida. Esa elección de Pablo, su transformación, ese giro que dio la vida de Pablo, la revelación que recibió y el llamado a predicar a los gentiles, a predicar a las naciones, pues Pablo aquí nos las presenta de una manera tal que definitivamente queda claro que no fueron realizadas por hombres, sino por Dios. Él no fue llamado a su apostolado por hombre alguno, sino por Dios. Los hombres, los humanos, ni hombres ni mujeres, tienen parte en la preparación de Pablo para el cumplimiento de su llamado. Todo fue obra de Dios. Recuerden que estaba recibiendo críticas, estaba recibiendo ataques al respecto de que su apostolado era falso, de que él había sido llamado por hombres o que se había autoproclamado apóstol y el mensaje que había recibido no venía de Dios. Pues él aquí entonces primero nos dice, antes de mi conversión, todo lo que conocí no tiene nada que ver con este evangelio. Todo lo que estoy predicando es nuevo para mí. Mi anterior antiguo estilo de vida no tenía nada que ver con esto. Y luego nos narra el momento de su conversión para que nos quede claro que nada tuvo que ver hombre alguno, fuerza humana alguna con ese asunto. Los restantes versículos, la segunda parte del versículo 16 hasta el 24, pues son las pruebas, las evidencias que él da de lo que pasó después de su conversión, esos primeros momentos y los siguientes años después de su conversión, que también nos permiten entender que todo lo que pasó allí es obra de Dios. Dice así, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de ese encuentro que tuvo Pablo con Jesús camino a Damasco, pues Jesús tuvo a Pablo bajo su propia tutela. Pablo aquí lo que nos está diciendo es, yo apenas tuve esta revelación, no me fui de inmediato para las autoridades de la iglesia, no me fui para donde Pedro, no me fui para donde Juan, no me fui para donde Santiago. Todo lo que pasó ahí después de su conversión fue un asunto entre Pablo y Jesús. Muy seguramente era esencial para el Señor establecer la independencia de Pablo como apóstol, que no fuera enseñado por otros apóstoles. ¿Por qué? Pues porque Pablo había sido llamado para una misión diferente a la de los otros apóstoles. Recuerden, lo hablamos hace 8 días, que cuando Pablo empezó a anunciar el mensaje de que el evangelio también era para los gentiles, al principio a Pedro, a Santiago y a Juan le costaba creerlo, y Dios mismo tuvo que confirmar esto ante estos apóstoles para que la autoridad de Pablo fuese entendida y aceptada en la iglesia. Entonces, Dios tenía una misión tan específica para Pablo que no era ir y predicar al pueblo judío, sino ir y predicar a los gentiles. No fue llamado a su propio pueblo, él que era un judío radical no fue llamado a su propio pueblo, sino que fue llamado a predicar a las naciones, a los gentiles, al resto del mundo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el pacto
era para el pueblo de Israel, aunque desde el principio se universaliza, desde que, desde que se nos narra el sacrificio, pues, o el momento en el que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y Dios le dice, no levantes tu mano sobre el muchacho. En ese momento se da la universalización de la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. De manera pues que desde el Antiguo Testamento sabemos que esto no era solo para los judíos. Desde el Antiguo Testamento hay claridad de que esta promesa alcanza a todas las naciones, pero, pero eso fue entendido solo para el pueblo de Israel hasta Pablo. Incluso específicamente el problema, el lío que tiene aquí por delante Pablo y por el que le toca defender su apostolado, es porque hay algunos que consideran que efectivamente la única manera de ser cristiano es primero ser judío porque la promesa es solo para los judíos. Pablo fue llamado por Dios para predicar a las naciones, a los gentiles, para universalizar la promesa. Esa es la razón por la que en esos primeros años, días, meses, años después de su conversión, pues Pablo nos narra que estuvo bajo la tutoría directa de Jesús y no fue enseñado por otros apóstoles. Después de pasar algunos días allí en Damasco, no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Él pasó unos días con los discípulos en Damasco, ¿sí? Recuerden que Pablo iba camino a Damasco, allí se le apareció Jesús. Hay unas partes que no hemos leído, pues porque la historia es mucho más larga, pero él queda ciego cuando se le revela a Jesús y es por eso que él tiembla y siente temor y Jesús le dice, ve y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y allí en la ciudad de Damasco, Jesús se le revela a un creyente llamado Ananías y le dice, ve que en casa de tal está Saulo de Tarso. Y Ananías lo primero que siente es temor. Dice, ¿cómo así? Si este tipo nos persigue y si este tipo ha matado a cientos de cristianos, a miles de cristianos. Eh, Siente temor, pero obedece y va e impone las manos sobre Pablo y caen como dos cáscaras de sus ojos. Él, Pablo, muy seguramente pasó algunos días allí con los creyentes que había en Damasco y predicó en algunas sinagogas de ese lugar. Y Pablo dice sin rodeos, vea, mientras estuve en Damasco, mientras me quedé allí un tiempo con ellos, mientras prediqué un tiempo, yo no consulté con nadie. Yo no consulté enseguida con carne y sangre. Yo no procuré obtener de Ananías o de otros cristianos en Damasco dirección. No pretendí obtener de ellos consejos. No pretendí de ellos obtener ninguna aclaración de la revelación que había recibido. No quiere decir con esto que los creyentes de allí de Damasco, que Ananías no habrían podido ayudarle. No quiere decir con esto que de ellos no habría podido obtener algo útil. Quiere decir que al serle asignada una tarea tan particular que era alcanzar a los gentiles, su rol era muy diferente hasta la hora conocido en la iglesia y entonces era muy importante que él fuera guiado por Jesús mismo. Y aquí nos dice, yo no consulté con nadie. Lo que yo aprendí, no lo aprendí de los discípulos de Damasco, no lo aprendí de Ananías, que fue el que impuso las manos sobre mí. Yo lo aprendí directamente de Jesús. Y entonces, después de estar ahí un tiempo en Damasco, Pablo se va para Arabia. No sabemos la ubicación exacta. Es probable que se haya quedado ahí cerca de Damasco. Se desconoce el lugar y se desconoce el propósito específico de su estadía en Arabia, pero con toda seguridad allí en Arabia ese fue el lugar de su preparación para el ministerio. Pablo nos dice que tuvo varias visiones, muy seguramente allí en Arabia tuvo muchas de ellas. Tras permanecer allí en Arabia, Pablo volvió a Damasco y allí continuó predicando un tiempo. Casi de inmediato empezó a recibir oposición de los líderes judíos. Si uno revisa Hechos de los Apóstoles,
Cuando él vuelve a Damasco y empieza a predicar, casi de inmediato empieza a recibir oposición. De manera pues que cuando él empieza a predicar ahí en Damasco, ya su evangelio irritaba a los judíos. Ya su evangelio de la gracia era poco aceptado por los judíos, por los líderes judíos. Esos dos periodos de predicación en Damasco, con una estadía intermedia en Arabia, al parecer son muy importantes para Pablo. Vean que después de su conversión, Pablo nos habla de estos dos momentos. Pareciera que allí en esos dos momentos, en Damasco y en ese espacio intermedio en Arabia, Pablo la pasó a solas con Jesús en aprendizaje, muy seguramente entendiendo ese Antiguo Testamento que él había estudiado tanto, pero que no había logrado entender el sentido, en meditación, en contemplación, entendiendo las verdades que le estaba revelando Jesús. Pasó un tiempo a solas, en intimidad, aprendiendo directamente de Jesús. Y para Pablo es muy importante decirnos que solo pasados 3 años subió a Jerusalén a ver a Pedro. Vean que uno a veces lee esto y si no tiene el contexto, pues a veces como que no entiende para qué el énfasis en los años. Para Pablo aquí es muy importante decirnos que después de que él conoció a Jesús, después de que ya predicaba, después de que su predicación del evangelio ya recibía oposición, solo después de 3 años él fue a conocer a Pablo. Solo después de 3 años fue a Jerusalén. De manera pues que Pablo no tuvo ningún espacio específico de estar a solas con esos discípulos, no tuvo ningún espacio de ser formado por Pedro, no tuvo ningún espacio de ser formado por Juan. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que a Pablo se le estaba acusando de haber recibido su evangelio por manos humanas, de haber recibido el evangelio que predicaba a través de apóstoles, no a través de Jesús mismo. Y entonces Pablo aquí nos dice directamente, yo no fui a Jerusalén sino después de pasados 3 años. Cuidado, esta subida a Jerusalén no debe confundirse con una subida que él hizo a Jerusalén desde Antioquía, que era porque había un problema de hambre, y él fue hasta Jerusalén a ayudar a los creyentes de allí que estaban pasando por un problema de hambre grande, y que ese se nos narra en el capítulo 11 de Hechos, ni se debe confundir con el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, en donde él subió a hablar acerca precisamente de ese conflicto que había entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. No, aquí Pablo no fue por un tema de hambre de los creyentes, y aquí Pablo no fue porque hubiese un problema específico de la iglesia. Pablo aquí fue con un único propósito, y era conocer a Pedro. Él sabía que Pedro había sido compañero personal de Jesús. Él sabía que Pedro había sido el vocero más potente en los primeros años de la iglesia y quería conocerlo. Pero también es interesante que él nos diga, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Solo permaneció con él 2 semanas. Tiempo demasiado corto para ser transformado por completo en su teología y en su tradición. Nos acaba de decir lo que él era. Y aquí lo que nos está queriendo decir es, yo no subí de inmediato donde Pedro, me esperé 3 años y pasé un periodo muy corto con él. Él no fue instruido en el evangelio por Pedro. Las convicciones que él tiene sobre el evangelio no vienen de esa visita, sino de la guía directa de Jesús. Tampoco vienen de ningún otro apóstol. Recuerden que él aquí incluso hace énfasis, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago o a Jacobo, que es el nombre griego de Santiago. No vi a ningún otro de los apóstoles. Esa visita de Pablo a Jerusalén no fue para aprender el evangelio, no fue para ser instruido en el evangelio, fue para conocer a 2 hombres que habían estado totalmente cercanos a Jesús,
Muy seguramente él quería conocer experiencias de primera mano de aquellos que estuvieron caminando de manera cercana con Jesús en esos 3 años de ministerio terrenal. Quería conocer a aquellos que fueron íntimos de Jesús en ese ministerio terrenal. El registro bíblico no nos informa sobre el tiempo de su viaje a Jerusalén, no nos dice exactamente cuándo fue que pasó esto, pero sí sabemos que cuando intentó ver a los apóstoles fue repelido. Cuando intentó ver a los apóstoles no fue bien aceptado. Y eso es muy interesante porque el darnos cuenta que efectivamente cuando él fue a Jerusalén no fue bien aceptado, fue repelido, pues nos permite entender que todo lo que él nos menciona acerca del tipo de judío que era, es verdad. Nos dice Hechos 9 que él no fue inicialmente bien aceptado por los creyentes de Jerusalén por causa de que tenían temor de que no fuese un verdadero creyente. Al principio, cuando él se presentaba como cristiano, los otros cristianos tenían temor de que él se estuviese camuflando para destruir la iglesia. Es más, al respecto de esta visita que él le hace a Pedro y este encuentro que tiene también con Santiago, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 nos dice que el que lo llevó hasta donde ellos e hizo posible ese encuentro fue Bernabé. Sin la ayuda de Bernabé, Pablo no habría podido visitar a Pedro y a Jacobo. Bernabé hizo de intermediario para que ellos realmente confiaran en que Pablo era otro, que ya había sido cambiado por Dios. Luego de decirnos esto al respecto de esa visita, nos dice algo que es un voto judío habitual. Cuando los judíos van a decir algo y quieren darle todo el peso a ello y quieren hacer una especie de juramento o de prueba de que lo que están diciendo es verdad, suelen hacer un voto muy habitual en ellos, que es delante de Dios que no miento. Es decir, es como si plantearan, invoco a Dios que esté aquí para que sea mi testigo delante de ustedes que lo que voy a decir es cierto, porque de lo contrario estaría también mintiéndole a él. Ese delante de Dios que no miento es un voto habitual judío. Y Pablo aquí, que le está hablando a los Gálatas y les está hablando en medio de esa tradición que les quieren meter judía, en medio de todo ese evangelio judaizante que les quieren meter, Pablo trae a colación un voto judío. He aquí, delante de Dios que no miento. Todo lo que les acabo de decir es verdad. Tiene Pablo un propósito con esto. Dejarnos claro que él había recibido el evangelio de Jesús de manera directa y no por otros apóstoles. Solamente visitó durante 2 semanas a estos 2 apóstoles. Solo los visitó después de 3 años de su conversión y cuando ya había arrancado su ministerio de predicación. De manera pues que esa acusación que le hacían de que él había recibido el evangelio de segunda mano, el evangelio a través de los apóstoles, era falsa. Incluso continúa diciendo, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Allí en esa región de la que él habla, en Siria y en Cilicia, allí en Cilicia quedaba Tarso, que era su ciudad natal. Acuérdense que Pablo es Pablo de Tarso. Allí en Cilicia quedaba Tarso, su ciudad natal. Y Hechos 9 nos dice algo sobre este viaje. Nos dice que los judíos hostiles procuraban matarle. Y eso fue lo que precipitó su viaje. Ya él era un cristiano tan declarado que los judíos, que muy seguramente él primero trabajaba con ellos, los mismos judíos que muy seguramente antes le ayudaban a él a ir de casa en casa y a arrastrar a los cristianos y a ponerlos presos, esos mismos judíos hostiles ahora lo perseguían a él.
ese viaje que le tocó salir de Jerusalén hacia Siria y Cilicia fue precipitado porque un grupo de judíos hostiles procuraban matarlo. Y en Tarso, en su ciudad natal, se puso a predicar. Imagínense eso. Allí donde lo habían visto crecer, estudiar a los pies de Gamaliel, allí donde tenía la fama de ser el fariseo que era, allí se puso a predicar y se quedó en Tarso hasta que Bernabé lo llamó para ir a Antioquía, que era una de las iglesias de esta provincia del sur de Galacia. Él se quedó allí predicando en Tarso. Y lo interesante de esto que nos dice es que los demás apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Mateo y todos los otros apóstoles, se quedaron en Judea y en Samaria y no tuvieron ningún contacto ni influencia sobre él, ninguna influencia sobre su ministerio, al punto de que los los cristianos de Judea no lo conocían de vista. Aquí Pablo lo que nos está queriendo decir es que él salió de Jerusalén después de estar 15 días, se fue para Tarso y después se fue para Antioquía. Él se puso a predicar con Bernabé en Antioquía y allí estableció la iglesia de Antioquía, que hace parte de estas iglesias de los Gálatas, y allí en Antioquía fue donde a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos. Pero lo interesante de esto que nos está diciendo aquí Pablo es que él tenía tan poco contacto con esa parte de Judea que ninguno de los creyentes de la región de Judea, de las iglesias de Judea, lo conocían de vista. Escuchaban hablar de él, pero él no tenía nada que ver con esa región. Él no había podido ir mucho a esa región, solamente fue 15 días. De manera pues que con esto lo que nos quiere decir es, vean, mi ministerio, sobre todo en esos primeros años, estuvo totalmente ajeno a Jerusalén. Estuvo totalmente ajeno a la región de Judea y Samaria, que era la región donde fundamentalmente predicaban los otros apóstoles. De manera pues que lo que nos está dando a entender es que su ministerio estuvo aparte, estuvo independiente de la influencia de estos otros apóstoles. Lo que él predicaba, lo que él anunciaba, pues lo había recibido directamente de Jesús. Era muy difícil para los creyentes, muy seguramente, aceptar a Pablo, al punto de que vean lo que nos dice aquí en el versículo 23. Él no era conocido por las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que las iglesias de allí de Jerusalén y de Judea solamente escuchaban decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Muy seguramente era muy difícil para los creyentes aceptar la conversión de Pablo como genuina, pero la aceptaron porque el ministerio de Pablo tenía la bendición del Señor y finalmente su testimonio y la persecución que sufrió fueron evidencia tal que los cristianos no pudieron dudar de que era un hombre de Dios con elección y con dones espirituales. Y en vista de ello, en vista de lo que veían en Pablo, glorificaban a Dios por su causa. Y esa es la manera como termina este primer capítulo. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo con Bernabé solamente hicieron 2 visitas a Jerusalén, ahora los mencionamos, desde Antioquía cuando hubo una gran hambruna y luego para discutir la relación entre la ley mosaica y el Evangelio de Gracia en el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Pero la presencia de Pablo en Jerusalén durante esos 14 años fuertes de su ministerio fue muy escasa, tan escasa que la mayoría de las personas no le conocieron de vista, solo le conocieron por su reputación, solo le conocían de oídas cuando decían, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
asolaba. Y el hecho de que los creyentes alabaran a Dios en él, el hecho de que los creyentes alabaran a Dios por lo que escuchaban de Pablo, muestra que su evangelio, lo que él predicaba, era idéntico, se correspondía con el evangelio enseñado por los apóstoles de Jerusalén y procedía del Señor. Si él predicara otro evangelio, muy seguramente no glorificarían a Dios, lo considerarían como un distorsionador y como un hereje, pero escuchaban lo que él estaba haciendo y la gente de Jerusalén glorificaba a Dios, porque el que antes los perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es una prueba más que nos presenta Pablo para darnos a entender que su evangelio pues procedía de Jesús y era el mismo que predicaban los apóstoles de Jerusalén. Para concluir, en estos versículos que conversamos hoy, Pablo nos ha presentado una autobiografía detallada de algunos acontecimientos de su vida antes de su conversión, de lo que pasó en su conversión y de algunos acontecimientos después de su conversión. Y el propósito para presentarnos esto es mostrarnos y mostrarle a la iglesia de Galacia que las acusaciones de estos judaizantes contra él eran falsas. Los de la iglesia de Jerusalén reconocieron a Pablo, reconocieron su apostolado, reconocieron su autoridad y glorificaban a Dios por su causa. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 2 en el versículo 9, encontraremos que Pablo nos dice que Jacobo, Pedro y Juan, que eran los tres principales apóstoles de la iglesia de Jerusalén, habían reconocido la gracia que le había sido dada a Pablo y con gran entusiasmo, dice el capítulo 2, versículo 9, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, es decir, en señal de decirles, ustedes son apóstoles igual que nosotros. Pero quiero terminar trayendo a colación una evidencia muy clara de que Pablo, todo lo que está diciendo aquí es cierto, y de que su apostolado fue un llamado de Dios, y de que el mensaje que él predicaba era un mensaje dado por Dios. Y es aquella evidencia que aparece en la segunda carta de Pedro. Pedro, la voz más potente de la iglesia del primer siglo, pues no solamente reconoce la autoridad apostólica de Pablo, no solamente reconoce que fue el mismo Dios el que lo llamó, sino también afirma que sus cartas, esto que estamos estudiando, aún desde el primer siglo, desde una fecha tan temprana, eran reconocidas como escritura inspirada por Dios. Pedro dice que las cartas de Pablo tienen autoridad tal que hacen parte de la escritura, es decir, de aquella escritura inspirada por Dios. Voy a leer dos versículos. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En esa expresión, como también las otras escrituras, Pedro le está dando a las epístolas de Pablo el carácter de escrituras y está precisamente haciendo alusión a lo que está pasando en este caso de los Gálatas y lo que pasó en otros momentos, que algunos, sin ser capaces de entender las epístolas, las torcían, las distorsionaban y según él hacían eso con las epístolas de Pablo, al igual que lo hacían con las otras escrituras y lo hacen para su propia perdición. De manera pues que
acabamos de terminar el capítulo 1 de Gálatas, un capítulo en el que a Pablo le ha tocado defender su apostolado, y quise precisamente rematar con una evidencia clara de cómo la cabeza humanamente hablando, la autoridad humana de la iglesia del primer siglo, Pedro, reconoce totalmente la autoridad de Pablo, reconoce su llamado apostólico, reconoce su llamado divino y la revelación divina que se le dio para predicar el evangelio a los gentiles, y fuera de eso le da a las escrituras de Pablo, a las epístolas, el carácter de escritura inspirada por el Espíritu Santo. De manera pues que rechazar esa enseñanza de Pablo es rechazar la enseñanza de Dios, y eso es lo que precisamente Pablo les escribe a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él era apóstol de Jesucristo como los otros 12. Y lo que querían hacer aquí estos judaizantes, distorsionando sus enseñanzas, pues era precisamente distorsionarlas como lo hacen con las otras escrituras para su propia perdición. Vamos a orar.